Yo soy ruido. Yo soy ruido. Tú eres ruido. Tú eres ruido. Nosotras somos ruido violeta. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, en el horario en el que se encuentren, porque este es un podcast que ustedes van a poder escuchar cuando ustedes deseen. Bienvenidas, bienvenidos a Ruido Violeta, voces que inspiran. Y les recordamos que es un podcast que se aloja en Diario La República y también está producido por Nahual Media. Bienvenidas. Hola. Hola Edith. Hola Majo. Hola, hola. Hoy tenemos una súper invitada y ya está por aquí. Majo, ¿cómo estás? Muy nerviosa, No. pero muy feliz. No te pongas nerviosa. Aquí no hay errores. No, aquí todas estamos nerviosas. Exacto. Básicamente. Fingimos. Yo vivo nerviosa. Yo soy un poodle. No, pero bueno, podemos, para alivianar la tensión del viernes en el que grabamos, hoy grabamos en viernes, queremos empezar con un machiclip que en esta ocasión va a ser un poco diferente a los que hemos presentado antes. Ahorita van a ver por qué. Corre el machiclip. Machiclip. San, Zendegi, Azadi. Women, life, freedom. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. Pues muy bien, como acaban de escuchar, nadie entendió nada porque está en inglés. Pero este es un videíto justo del comité del Premio Nobel, de la Paz, gracias, donde presentan quién es la ganadora, o bueno, quién es la galardonada de 2023 con este premio. Y este año lo que está presentando esta mujer del comité es que es... Ay, ¿cómo se pronuncia su nombre? No sé, pero es Narges sí. Mohammadi. Sí, creo que es Narge. ¿Cómo lo pronuncias? Creo que se dice Narge Mohammadi. Pues ya algún día podremos contactarla para preguntarle cómo se pronuncia su nombre, pero le dan este premio por todo su trabajo, por su activismo en defensa de los derechos de las mujeres, y dice tal cual contra la opresión de las mujeres, la libertad y también los derechos de todas las personas, pero mucho es enfocado al trabajo sobre mujeres. Y es importante mencionar que Narge es una perseguida política, ha estado varias veces en la cárcel en Irán, ella es iraní, y mucho de esto ha sido por posicionarse en contra del uso del velo, por buscar el tener acceso a derechos sexuales y reproductivos como el aborto y entre otras cuestiones que ha defendido para las mujeres iraníes, que además se sabe, aunque no seamos expertos en la región, en el tema, no vivamos ahí, se sabe que es una situación muy complicada la que viven las mujeres en Irán, ¿no? Entonces, el poder defender estos derechos y que los estén reconociendo ahora con el Premio Nobel de la Paz es muy importante y es muy reciente, y por eso hoy lo traemos este tema, porque además, en respuesta, no sé si quieras contarte. Bueno, no, nada más quería agregar que ella tiene 51 años, como bien dijiste, tiene una larga trayectoria defendiendo los derechos de las mujeres. Y está también, como dijiste, es una decena de veces ha sido detenida, y ella, me gustaría leer lo que ella comentó respecto a la defensa de los derechos de las mujeres y bueno, y también de esta represión que hay en Irán en contra de las mujeres que salen a defender los derechos de las mujeres. Dice: lo que quizás el gobierno no entienda es que cuanto más nos encierran, más fuertes nos volvemos. El régimen parece estar propagando intencionalmente una cultura de violencia contra las mujeres. Escribió: sin embargo, no podrán intimidarnos, ni frenarnos,
las mujeres no nos rendiremos. Eso es lo que ella escribe y pues bueno, parte de esta respuesta es precisamente al Estado iraní, que como bien lo dices, Sandra, pues de alguna forma la ha estado reprimiendo tanto a ella como a otras mujeres. De hecho, hubo un caso hace un año que ella también salió a defender de una chica que fue golpeada brutalmente. Bueno, es lo que se presume, ¿no? Porque creo que no hay videos ni nada. Porque según la encontraron, me parece como desfallecida, ¿no? Y presumían... no miento, la encarcelaron. La policía de la moral la siguió, porque hagan de cuenta que la policía de la moral es como si nosotros aquí en la Ciudad de México camináramos porque traemos minifalda, y la policía de la moral es aquella que señala pues que eso no está bien hecho, y es que en Irán eso, dependiendo de su, no sé en dónde lo diga, sus leyes de alguna forma, pues les prohíben utilizar ciertas cosas como pues enseñar el cabello, la minifalda y un sinfín de cosas que responden según a su cultura, ¿no? Pero que atenta contra los derechos de las mujeres. Que en ese caso la detuvieron por no portar el velo o no portarlo correctamente, entre comillas. De acuerdo a lo que la policía de la moral, que además, si no mal recuerdo, la policía de la moral no está reconocida en sus leyes, es más bien como un poder tácito o implícito que ya existe y que ellas, pues sí, tienen que acatar, pero también cada vez ha habido más hartazgo y más, pues sí, mayores demostraciones de inconformidad con cómo actúan y cómo actúa la policía de la moral. Entonces esta mujer que fue detenida hizo una huelga de hambre. Hizo una huelga de hambre después de su detención y por la injusticia y también en, ¿cómo se dice? Como en respuesta o tratando de denunciar el absurdo de, bueno, pues pedir por sus derechos. Y entonces se murió a partir de la huelga de hambre. Ok. Yo pensé que... Porque yo me había quedado con la idea de que dudaban si había sido maltratada o algo, pero bueno, qué bueno que lo aclaras. Y a lo que íbamos con toda esta anécdota es que el gobierno de Irán se pronunció por este premio Nobel de la Paz que le dieron a Mohammadi y dijeron que pues era una decisión política, es decir, no aceptaron que sí están cometiendo pues violaciones a los derechos humanos, siendo que ellos mismos han firmado declaraciones de derechos humanos y no han sido capaces de poder respetar, ¿no? A pesar de que hayan acuerdos firmados internacionales. Y también, bueno, a mí lo que más me llama la atención es que ¿cómo es posible que un comité de alguna forma reconozca todo el trabajo que ha hecho en este caso Mohammadi y el propio gobierno obviamente no le reconozca? Sabemos por qué no lo reconoce, pues, ¿no? Pero, o sea, a mí me parece increíble que esa parte de la realidad esté de alguna forma vedada en un estado como Irán. Así es. Y justamente lo dicen en su comunicado, porque sacaron un comunicado diciendo que esto era una posición política y un esfuerzo más occidental por imponer su ideología y por seguir fomentando protestas y levantamientos internos, básicamente por interferir con su soberanía de alguna forma. Y por lo tanto lo condenan como una posición política en contra del Estado iraní y dicen, a pesar de que Irán ha sido uno de los estados fundadores de la ONU, ¿no? Entonces es chistoso como para qué o según qué se acuerdan que han firmado estas convenciones sí, o que no han las van a respetar. Exactamente, y su entendimiento de qué es respetar los derechos humanos. Que lo que es cierto es que los derechos humanos pues sí se han utilizado anteriormente para defender guerras o para justificar guerras y no vamos a negar aquí las tácticas colonialistas, sí, del mundo occidental. Claro. Pero en este caso en particular, donde sí hay un activismo detrás, donde es una mujer que tiene una trayectoria impresionante y que pues ha sido perseguida en su propio país, no por nada ha sido detenida, según yo eran como 13 veces. Pues aquí más bien es ya un cinismo, ¿no? Es un cinismo público el incluso sacar este pronunciamiento y decir, no, esta es una posición política. La posición política es tuya, la de no querer reconocer los derechos de las mujeres y ya está, ¿no? O
sea, Así es. Y de hecho, si mal no me equivoco, está condenada a 31 años, solo por el hecho de justo hacer acto, o sea, por luchar por los derechos de las mujeres, en contra de la opresión. O sea, imagínense que nosotras aquí en México, o sea, tuviéramos ese destino, qué lamentable, ¿no? sí, Entonces, Majo, no sé si quieras agregar algo. agregar algo. La verdad no conocía la noticia, ahorita que las estaba escuchando, pero me parece bien poderoso como incluso levantar la voz sí se vuelve un acto político, ¿no? En un mundo donde nos matan por hablar y que nosotras aquí tenemos la oportunidad de tener un espacio de escucha pública y demás, empezarlas a nombrar y darles voz también en estos lugares, sí se vuelve un acto de resistencia, Sí. ¿no? Apenas leía ahí el libro de Bell Hooks, el de Respondona, si no lo han leído es muy bueno, y habla justamente de cómo las mujeres, en este caso las mujeres negras, pero cualquier espacio donde seamos oprimidas siendo mujeres de cualquier país, ¿no? El acto de hablar se convierte en un acto de mucha resistencia, de mucho dolor, también de mucho estigma, y nosotras lo vamos viviendo en diferentes realidades, ¿no? Porque a lo mejor ahí realmente es el espacio de la cárcel. En las mujeres mexicanas, o ahorita que hablaremos sobre mi trabajo con ellas, es vivir violencias constantes, es no tener derecho al aborto, no tener derecho a un trabajo digno. Entonces, pues sí, me parece fuerte la resistencia y las veo, en especial a esta mujer de la que hablan, como una referenta, Sí. ¿no? O sea, de decir, a veces le digo a mis usuarias, si a las mujeres brujas, entre comillas, ¿no? Las quemaron, a mí que me deje de hablar mi prima, mi tía o me corra un jefe, me da igual, ¿sabes? Si yo digo, así esta mujer está condenada a la cárcel y se resiste, creo que también son mujeres desde la fortaleza, ¿no? De mantener una postura. Entonces, agradezco mucho también que la puedan nombrar aquí y le demos pues voz en otro espacio. Sí, perdón, y sobre todo en países tan distantes y sí con visiones de la cultura totalmente diferentes. Y creo que también nos invita esto a conocer más sobre la cultura iraní y sobre todo lo que sucede en torno a lo que viven las mujeres allá. Porque si bien podemos nosotros no entender la cultura, también necesitamos, valga la redundancia, conocerla para poder también de alguna forma ver de qué formas podemos generar estos ecos en otras latitudes, ¿no? Yo también me quedé pensando en lo de la fortaleza y también en eso, pero en lo de la fortaleza porque también me acuerdo que leí que no ha podido estar con sus hijos por más de 8 años, me parece, o entre detenciones y tal, o sea, a pesar de eso, a pesar del costo no solo político, sino emocional, con su familia, a pesar de todo, ella no ha desistido, ha seguido alzando la voz. Y qué bueno que la atención se ponga ahorita con un premio como este, ¿no? Claro. Porque además es un premio por la paz. Entonces, exacto, muy simbólico, es ¿no? muy simbólico y además también es algo que deja muchas reflexiones porque actualmente se habla mucho de esta libertad y ya sé que siempre lo digo, qué tanto somos libres y qué tanto no, pero se habla mucho de esta libertad de yo hago esto porque yo quiero y acá donde ella, por ejemplo, está alzando la voz contra el velo obligatorio, ¿no? Y ves que en otros países dicen, no, pero ¿por qué esto no debería de estar como permitido así, ¿no? No vamos a hablar de la prohibición de Francia porque ya es otro tema más extenso, pero a la vez te quedas pensando, bueno, acá una mujer que está protestando contra eso ha sido detenida tantas veces, está alejada de su familia y nosotras creemos que es algo de libre elección. ¿Realmente lo es? Cuando hay mujeres que no pueden vivir libremente sin él. Sí, yo creo que por eso, en ese sentido, hacía la invitación. Es muy fácil opinar desde estas otras miradas que si bien estamos en América Latina, pues nuestra visión es occidental. Entonces, como bien dice Sandra, opinar de manera tan ligera en torno a por qué la burka, ellas qué opinan, también hay que acercarnos a ellas, qué es lo que opinan, qué significa y sobre todo cómo en algunos momentos pueden resignificar. O sea, al final de cuentas ellas son las que tienen que decidir qué es lo que está bien para ellas y qué no. Y hay que de alguna forma darles eco en estos espacios, ¿no? Eso sí creo que es algo que debemos tener cuidado, como dicen Sandra, pues para ver
cómo estamos viendo también nosotras la situación desde acá y qué tan a la ligera podemos hablar en torno a esas elecciones, ¿no? Sí, totalmente. Y con esto, bueno, quizá nada más antes de cerrar, me recordaron un libro de Nayat El Hashimi. Ay, ni siquiera sé cómo se pronuncia su apellido. Lo puedo escribir. Pero se llama Siempre han hablado por nosotras. No sé si lo has leído, ¿sí? Yo no, pero... ¿no? Bueno, pero justamente habla de cómo ha sido el proceso en las sociedades musulmanas en esta discusión del uso del velo, no solo el uso del velo, en general de varias tradiciones que se ven para mantener la pureza, el honor de la familia y cómo es eso a través de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, es un libro muy cortito, muy accesible, pero es un primer acercamiento a cómo es la cultura, lo que sí es y lo que no es, lo que se ha utilizado también como cultura, pero realmente viene de otras construcciones de las dinámicas de poder y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una recomendación y con esa recomendación nos podemos ahora sí deshacer de este machiclip y te toca a ti, Edith, por favor. Muy bien, pues a donde se tiene que ir ya que se vaya, jalémosle al desagüe. A sus pronunciamientos que se vayan. Ajá, ojo, a los pronunciamientos, efectivamente. Sí. No vayan a pensar otra cosa. No. Muy bien, bueno, pues ahora sí ya formalmente damos arranque a este programa que no dijimos el nombre. Era sorpresa. ¿Y por qué Majo está con nosotras? Este programa lo titulamos Psicología para nosotras, una mirada violeta. Y yo le agregaría de qué tenemos que hablar las mujeres en torno a este tema, ¿no? Entonces, Majo, no sé si quieras presentarte, por favor, y respondernos una pregunta que a ver si no te causa ruido. Es, ¿cuál ha sido tu mayor reto en la vida como mujer? Ok, muchas gracias, Edith. Gracias, Ann, por esta invitación. Yo soy la psicóloga Majo Morales, pero antes de ser psicóloga soy mujer, soy feminista, radical y soy mexicana, orgullosamente mexicana. Vivo en la periferia del estado, que eso también me sitúa geográficamente en una realidad muy compleja. Y respondiendo a tu pregunta, creo que lo más difícil ha sido un continuo posicionamiento leal a mis convicciones. O sea, siempre regresar a mí ha sido uno de los trayectos más difíciles como mujer, porque estamos entre... Yo voy a citar a muchas mujeres feministas, ¿eh? Yo estoy hecha de mujeres escritoras. Y bueno, ahí diría Marcela Lagarde, estamos en constante contradicción las mujeres contemporáneas, entonces entre que ser madre, no serlo, entre casarte, no casarte, qué quiero ser como mujer, qué quiero aprender, qué quiero enseñar, también como psicóloga ha sido un proyecto bien complejo. Yo me eduqué, estudié en la UNAM y llevo varios años de egresada. Le decía a San, quiero hacer la carrera en sociología, soy muy nerd, tengo que aceptar, me gusta mucho aprender. Pero siempre está esta necesidad como todavía de aprendizaje y a pesar de que se me ha intentado a lo largo de mi vida como, yo le digo domesticar a muchas cosas, siempre está la resistencia. Y una resistencia que obviamente por eso no ha sido lo más difícil porque me ha costado amistades, me ha costado familia, me ha costado empleos y me ha costado relaciones también amorosas. Entonces creo que eso es lo más complejo, como ese continuo... posicionamiento de resistencia y de desobediencia. Claro, pues bienvenida, Majo. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Majo. Que además, pues el hecho de que venga del Estado de México hace también un esfuerzo el que nos acompañe hoy, así que muchas gracias. Gracias. Y pues para empezar, justamente queríamos empezar entendiendo cuál es la situación a la que nos enfrentamos como mujeres en México en términos de salud mental. Sí. Porque, pues creo que últimamente, bueno, desde hace tiempo se ha hablado más de la salud mental, pero no necesariamente tenemos claro cuál es el panorama y ahorita incluso es más fácil decir, sí, vivo, no sé, o sea, cada quien como se autodiagnostica y hay muchos términos que ya usamos mucho más coloquialmente.
Y sería bueno conocer o intercambiar un poco sobre cuál creemos que es el panorama actual, seguramente tú con más información, Majo. Pero también, por ejemplo, estaba buscando yo un poco de información y veo que sí hay una encuesta nacional de bienestar autorreportado. La última fue en 2021, según esto. Y vi los datos porque además, pues justo estamos muy cerca del Día Mundial de la Salud Mental, que es el 10 de octubre, que yo no sabía hasta antes de esto. Y bueno, que justo como parte de esta encuesta, que me parece muy interesante, que es autopercepción, ¿no? Entonces tú vas diciendo qué tanta energía has tenido, cómo te has sentido, y para empezar, cuántas personas realmente reflexionan sobre eso, ya es interesante. ¿Cuáles son los valores que cada quien utiliza para decir qué tanto es interesante? Pero bueno, en esa encuesta ya se alcanza a ver cómo dentro de esa autopercepción ya hay una desigualdad entre el bienestar que sienten los hombres y el bienestar o falta de que sienten las mujeres. Y cómo sí existe en diferentes rangos de edad ya esa desigualdad, aunque hay algunos donde está mucho más marcada esa diferencia. Y me parece interesante también porque hay diferentes indicadores que utilizan y dentro de ellos creo que en donde hay mayor desigualdad es en temas de con cuánta energía se sienten y vitalidad, donde las mujeres tienen muy poca y los hombres todavía la tienen un poquito más alta, no que se sientan perfectamente bien, pero que sí están por arriba pues sí, de los porcentajes de las mujeres. Y me parece ya un buen indicador para empezar a hablar del contexto en el que estamos. No sé si ustedes tengan, o si tú tengas otros datos, porque está de moda también tener otros datos. Híjole, es que está bien compleja la realidad como mexicana y sobre todo en los temas de salud mental, que ahorita precisamente lo nombras, creo que sí se ha normalizado, o sea, creo que hasta digo, agradezco ser psicóloga en esta época, porque creo que antes me hubiera muerto de hambre. Actualmente ya es más normal venir a terapia y demás, pero precisamente creo que se ha enfocado desde una visión muy estigmatizante, o sea, muy clasificada de las enfermedades mentales también, y más porque no encuentro usuaria que actualmente venga conmigo como psicóloga y diga, es que yo sufro depresión, ¿no? Sufro ansiedad. O sea, sigue siendo desubicado esto de... O sea, la gente en realidad no le ponemos nombre a nuestros padecimientos porque no acudimos o porque... O sea, ¿a qué se deberá esto? No lo sé. Es que creo que más bien se han somatizado y se han referenciado como a pura enfermedad, como, o sea, enfermedades mentales, y la mayoría se diagnostica en TikTok, ¿no? O sea, el 89%, 90% de mi población se diagnosticó gracias a un reel de Instagram, a un reel de TikTok. O sea, ¿pero le atinaron? Bueno, no, es como cuando tú tienes un dolor y vas a Google y dice cáncer de tal, cáncer de dedo. Acá todo es depresión y todo es ansiedad y tristemente muchas también llegan pues ya medicadas, ¿no? O sea, donde la mayoría... ¿Automedicadas? No, o sea, muchas veces van con el psiquiatra, que desde ahí digo psiquiatra hombre con un sesgo ahí sexista, y de verdad sin un análisis previo, ni una tomografía, ni un análisis ahí neuronal, nada, o sea, siempre es la medicación. Y pues ya cuando llegan con esos niveles, pues es más complejo empezar el proceso de diagnóstico. Entonces, la verdad creo que sí se ha visibilizado, pero muy erróneamente desde la mala información y desde los falsos diagnósticos o autodiagnósticos con los que llegan a psicoterapia. Entonces, aquí sí les digo, cuando llegan conmigo es como... Te me olvidas de la etiqueta, entiendo que te funciona para referenciarte y conocerte, pero yo quiero conocerte como humana, quiero conocerte como mujer. Antes de darle el título al padecimiento que dices que tienes, quiero conocerte realmente. Y esto no quiere decir que la depresión sea falsa o sea una mentira, sino simplemente los malos diagnósticos, ¿no? O sea, la verdad es que todavía más de la población, más de la mitad de la población psiquiátrica o que están en esto de padecimiento de enfermedades mentales, pues sí, son mujeres. Y yo siempre digo, ¿no? Siempre pregúntense todo, cada vez que ven a terapia, sea lo que sea, ¿a quién le conviene lo que estás haciendo? ¿No? O sea, ¿a quién le conviene tenerte dopada? ¿A quién le conviene tenerte funcional? ¿No? ¿A quién no le conviene tu dolor, tu rabia, tu molestia, tu depresión? O
sea, siempre las cuestiono desde ese posicionamiento, ¿no? O sea, ¿quién te conviene? Y desde ahí partimos y pues nos damos cuenta que viene de una historia pues de abuso sexual. Yo constantemente trabajo con víctimas directamente de violencia y pues son antecedentes de familias pues destructivas y demás, ¿no? Entonces digo, pues ¿quién no con estos antecedentes estaría al borde del suicidio? Que también es una de la población con la que más me gusta estar trabajando, las que tienen como intento suicida, que ya son como los niveles más altos de desesperación humana. Entonces, pues sí, con toda esta estadística, yo también digo, están bien sesgadas. Sí. La verdad, yo todo lo que leo digo, la mitad le creo de todo lo que voy leyendo en los periódicos, pero hasta decía, ¿no? O sea, hasta las enfermedades como pueden ser el cáncer, uno de sus antecesores son los niveles altos de cortisol del estrés, y mayormente es la población mujeres, ¿no? O sea, qué fuerte dato. Hasta esas situaciones de otras enfermedades, no directamente depresión o ansiedad, pues seguimos siendo las poblaciones. Y precisamente cuando lo vemos en antecedentes, pues que nosotras saliéramos al ámbito público solamente nos supuso una doble carga mental, ¿no? Oye, y es que acabas de decir un par de cosas que me llamaron la atención. Uno, ¿Qué acostumbradas estamos las mujeres a ponernos etiqueta todo el tiempo y sobre todo etiquetas negativas, ¿no? Lo que decías, a ver, sí, está bien cómo te consideras, pero aquí vamos a desestructurar y tal vez eliminar esas etiquetas que tú solita te has estado poniendo. Bueno, no es que solitas o nos la pongamos, sino que vivimos en un sistema que nos hace creer ciertas cosas y por eso uno las asume y uno se las va creyendo, ¿no? Y porque va muy encaminada esta otra cosa que tú que dijiste y me hizo mucho sentido, que es todas las violencias que regularmente vivimos las mujeres, pues nos van marcando de alguna forma y por eso llegamos a tener ciertas emociones que la verdad a veces nos están torturando. O sea, hay emociones que nos torturan literal a las mujeres, ¿no? Y eso me hace pensar en otro punto de lo que decías, o sea, es el salir también por ejemplo, a trabajar con estas, un tanto, esta liberación femenina, también nos hace, de alguna forma, cargar con muchas emociones negativas, o sea, trabajar es mantenerte tú como mujer, hacerte cargo de tus emociones, pero aparte de los cuidados. O sea, son un buen de chambas que las mujeres tenemos que hacer, porque yo en algún momento leí una estadística que honestamente no recuerdo de dónde era una encuesta que hace poco también realizaron, en el que mencionaba que las mujeres vamos olvidándonos poco a poco de ciertos aspectos de nuestra vida. Y el último era, obviamente, la salud. Pero sí descuidamos las emociones, descuidamos muchos otros aspectos. Entonces, qué impresionante es que toda esta carga sociocultural que llevamos las mujeres de alguna forma nos está condenando a emocionalmente no sentirnos cómodas con lo que somos. La verdad es que sí, las mujeres que llegan, por eso siempre les comento, ¿no? No solamente es ir a las marchas o proponer ahorita que pasó septiembre, ¿no? Un día para conmemorar la prevención del suicidio, sino es crear condiciones dignas, porque aunque yo las tenga en psicoterapia, y trabaje con ellas, a la primera instancia que salgan del consultorio, lo primero es una violencia simbólica por parte de las redes sociales, o la violencia psicológica por parte de sus maridos, o la violencia económica por parte de sus jefes. O sea, realmente es un sometimiento constante que a veces les digo, creo que por eso es muy cansado ser psicóloga de víctimas, porque ¿quién no ha sido víctima en México, ¿no? O sea, todas podríamos ir, ¿no? Todas podrían ir a terapia conmigo. Entonces, aquí haciéndome propaganda, síganme. Entonces, realmente son esas resistencias diarias. Me decía una usuaria, ¿cuántas decepciones tiene que vivir una mujer? No supe responderle. Le dije, tenía 18 años. Le dije, aquí te espero constantemente, ¿no? Porque es estas recaídas constantes o estas estrategias que tenemos que volver a trabajar para afrontar constantemente estas violencias. Y también soy muy realista en ese aspecto porque les digo a nosotras, a estas generaciones, no nos va a tocar vivir una vida 100% libre de violencia, sino más bien vivir violencia y salir de ella, que es una perspectiva también muy diferente, ¿no? O sea, de decir, experimentar y a veces yo por eso, incluso cuando vienen con intento de suicidio, les digo, yo no te voy a persuadir que la vida es hermosa o que la vida vale la pena vivir. Quiero enseñarte una estrategia diferente para tener una vida digna.
Por eso nos va a costar pues estar en confrontaciones diarias y realistas con nuestro sistema. Entonces es bien complejo porque tratas de llegar con todas las herramientas, pero ya te das cuenta que la usuaria que tú tienes por un proceso de separación, de duelo, la semana siguiente te llega porque la acosaron en el Uber, ¿no? Entonces trabajar la violencia del acoso sexual. Y la usuaria que está en un proceso de cambiar de trabajo, la siguiente semana te dice que el jefe ya intentó persuadirla, ¿no? Sexualmente. Entonces trabajar el otro problema y así vamos constantemente, ¿no? Que llega un punto donde sí trabajamos todas las herramientas y les digo, no te vas a ir de terapia cuando ya no tengas problemas a resolver, sino cuando tengas las estrategias para resolverlo, ¿no? Porque si no, constantemente, pues desde el acoso callejero, pues no podríamos salir constantemente de la terapia, ¿no? Estaríamos recayendo constantemente en este proceso. Entonces, sé que son estadísticas reales, ¿no? Luego les digo, cuando estoy hablando con ellas, veo sus caritas así de, ¿qué estoy haciendo aquí? Digo, pero quiero ser realista de hasta dónde puede llegar el proceso de terapia también, porque se les vende las mil maravillas, la gente lucra con el dolor de las mujeres, con la tristeza, con la desesperación, y la psicología está bien prostituida en un montón de métodos nada eficaces y nada funcionales para las mujeres. Entonces también soy realista en esos procesos de hasta dónde puedo llegar y si les voy a funcionar también como un servicio, ¿no? Si estás aquí, por lo que yo te puedo brindar, te quedas, pero si quieres otra rapidez, quieres una eficacia, quieres un autoengaño, probablemente no va a ocurrir. Y creo que ser muy sincera es lo que veo que me hace una buena terapeuta, ¿no? Cuando yo también me dicen, es que me plasmas la realidad, me das las estrategias, digo, es que no puedo fingirte que va a ocurrir o que vamos a cambiar el patriarcado en 50 años que tú y yo nos moramos. O sea, son situaciones también realistas, ¿no? Hasta dónde podemos accionar. Que obviamente se crean, y ahorita si quieren hablamos también como eso, que cómo las apoyo, cómo las incito con estrategias, pero primero es el golpazo de la realidad sistemática. Que yo creo que ahí está también, bueno, porque a lo mejor nosotras tres aquí tenemos, y muchas de las personas que nos han de escuchar tienen más claro como a qué nos referimos con las violencias que vivimos todos los días, pero también hay muchas mujeres que todavía no confrontan esa realidad de esto que estoy viviendo es violencia. Es más, seguramente nosotras mismas hay violencias que todavía no identificamos como violencias, que las vemos nada más como cosas normales que suceden en la vida, porque así es el mundo, así es la sociedad, así es andar en transporte público, así es, o sea, si me dijeron un piropo en la calle es porque son vatos, ¿no? O si me trataron en el trabajo de forma diferente y a mí no me escucharon y a todos mis compañeros sí, bueno, así pasa, ¿no? Y tengo que hacer otra cosa para que me escuchen. O sea, cosas que no necesariamente todas nombramos o reconocemos como violencias y que el simple hecho de llegar a un espacio y básicamente toparte con la realidad, bueno, que tampoco es así, en la primera sesión, así de todo esto que me estás diciendo. Lista. Sí, y terminarán más deprimidas, o sea, entonces supongo que no es así, pero sí es el reto de cómo conectar incluso con mujeres que no han pasado por ese proceso de reflexión o que no han querido o que no han podido. Y yo creo que ya empezamos a tocar los puntos de cuáles son algunos de los temas por los que las mujeres llegan a terapia y la diferencia quizá entre las principales problemáticas de salud mental de mujeres y hombres, ¿no? Que ahí no creo que haya tal cual una estadística en la que podamos basarnos para decir, sí, el 80% de las mujeres, pero sí que por lo menos ya vimos esta conexión y que era muy importante para nosotras con la intención de estos puntos, el mostrar la conexión entre cómo está dividida la sociedad de esta forma tan sexista con las tareas de cuidado, con cómo se pone esta carga mental que decías tú sobre las mujeres cuando empezamos a involucrarnos más en la vida económica del país y que no dejamos de encargarnos de estas tareas de cuidado y que no solamente las vives tú de forma individual, sino que es algo que se replica socialmente y que justamente representa una falla sistemática para las mujeres, ¿no? Bueno, para que nosotras tengamos una vida más digna, pues. Y yo creo que ese era un punto clave en esta conversación, porque siempre
también piensas la terapia desde un proceso muy individual. Uh-huh. Y esta es como una de las piezas que me parece importante para entender, porque también puedes ir a terapia y te pueden reforzar ese discurso de que esto es algo individual y de que este es tu chamba, que tú le tienes que echar ganas para levantarte el ánimo, para encontrar estas herramientas, y que si no lo estás resolviendo es porque tú no estás suficientemente abierta o no estás poniendo la atención donde tiene que estar para salir de donde estás. Sí, o sea, es importante mencionar, el estado en el que nos encontremos emocionalmente no siempre es responsabilidad nuestra, es decir, o sea, sí, porque uno se tiene que hacer cargo de sus emociones, cómo salir adelante de ellas, o sea, eso sí es cierto, pero vamos, lo que dicen es cierto, o sea, hay toda una carga social, cultural, que nos está condicionando todo el tiempo y nos está orillando a ser de cierta forma o a conducirnos en la sociedad de cierta forma e incluso a confrontarnos con nuestros propios deseos. Porque salimos posiblemente de esa norma que nos quieren imponer todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que también con esto estamos hablando, y no sé si lo dijimos, que tú te encargas justo de dar una terapia feminista. Y eso es lo que la terapia feminista otorga, es estar preguntándote constantemente cómo es que llegas a ese punto y por qué llegas, o sea, cuáles son los factores que condicionan de esa forma tus emociones, ¿no? Uh-huh. Sí, precisamente yo trabajo con terapia con perspectiva feminista. Y es perspectiva porque tal cual no hay una psicología. Lo tenía anotado y se me olvidó. No pasa nada. Perspectiva, subrayar. No, pero es importante aclararlo, porque yo veo ahí la propaganda, ya ven que yo les digo, soy bien crítica de todo lo que yo veo, y ahorita es como el boom, ¿no? Ya se está vulgarizando el feminismo desde esta perspectiva feminista, ¿no? Ya la otra vez yo veía y de hecho es un grupo muy grande de Ciudad de México que da esta psicología, y decía, ¿no? La psicología feminista es para todas, todos y todes, así en gigante, y yo directo a la yugular, porque desde ahí ya se está perdiendo el soporte de la psicología. Entonces es con perspectiva feminista porque directamente es una forma de análisis crítico a la psicología tradicional y a las formas en las que precisamente las mujeres han sido diagnosticadas, ¿no? Como decíamos sobre el psicoanálisis, que fue, de hecho Freud dijo, el psicoanálisis no es psicología, y aún así seguimos usándolo como psicología, ¿no? De hecho el autor dijo, no es psicología, pero se sigue usando dentro de las disciplinas y dentro de las universidades. Entonces desde ahí se empezó a analizar y a catalogar a las mujeres como histéricas, histriónicas, ¿no? Locas, intensas, o sea, se les empezó a diagnosticar de esas formas. Entonces, desde este análisis buscamos analizar todos estos sesgos sexistas, clasistas, racistas también dentro de la psicología que va teniendo como estas posturas. Y algo que he aprendido es que, y yo siempre hago una crítica directa a mi universidad, porque yo creo que leí 1 o 2 mujeres psicólogas en todos mis 4 años, ¿no? Entonces, desde ahí ya sabes que hay el 52% de la población que somos mujeres, no hemos sido estudiadas, que somos las que vamos a terapia, vamos desde una postura de un hombre, ¿no? O sea, vamos analizadas desde un ojo masculino. Entonces, también desde ahí buscamos todas estas raíces y bueno, precisamente el feminismo radical busca eso, o sea, llegar a la raíz de todos estos inconvenientes y politizarlos en psicoterapia, ¿no? Llegan las mujeres y dicen, es que me siento mal con mi peso y estoy gorda, ¿no? Y hay una disforia corporal y te das cuenta que la siguiente usuaria también, y la siguiente también, y la siguiente también, y la siguiente. Entonces te das cuenta que es un continuo. Sí. O me fue infiel mi pareja, encontré tal cosa, no valgo para nada, me quiero suicidar por esto. Y te das cuenta que las causas, aunque son multicausales, el centro pues, es la violencia misógina. Entonces te permite analizarlo desde esta postura, ¿no? Politizar el malestar y empezar a ver que no, o sea, yo siempre les digo, me está pasando o me ha pasado lo mismo. Que también ese papel como psicóloga es bien fuerte, pues sí. Cuando la usuaria te dice, me acaban de golpear y tú viviste una violencia física y dices, pues a mí también, ¿no? O sea, he vivido una experiencia desde primera instancia como tú. Entonces, también algo que hemos aprendido con la psicología con perspectiva es que pues no podemos hablar de algo que no conocemos, ¿no? O sea, yo también aprendí mucho a reducir mi población porque yo decía, no puedo trabajar con una mujer de los 60 años porque no sé qué es una mujer o qué es ser una mujer de los 60 años, ¿no? O sea, son violencias que no alcanzo a dimensionar
Y desde ahí trabajo desde mi postura. Y tengo, gracias a un grupo de colegas, tengo mujeres psicólogas de 60 años que precisamente trabajan con esa población. Y es como, ustedes son las que tienen que trabajar con estas instancias. Entonces también te permite reducir tu población, hacerlo mucho más ética, que siempre la psicología se basa desde esta ética del cuidado y de decir, primero vas tú como una forma egoísta de verte como mujer y empezar con este autocuidado y después puedes trabajar con las demás. La verdad es que, como dicen, el feminismo te jode la vida y te regala una mucho mejor, pero primero te la jode y te la jode muy bien y es volver a recrear lo que aprendí 4, 5, 6 años en universidad y darte cuenta de todas estas violencias que, como decía San, creo que no somos a veces muy conscientes porque el patriarcado se sabe difuminar muy bien, tiene estrategias. Yo solamente digo, no se acaba, solamente se camuflajea muy bien, ¿no? Entonces, creo que también llegamos al punto de normalizar esas violencias como una forma de vivir, ¿no? Como una estrategia de adaptación. Sí. Porque si viéramos las violencias todo el tiempo en donde está, así como si fuera una estrellita cada vez que caminas y ves una agresión o una violencia, pues estaría muy cañón sostenerte con vida y con optimismo o con alegría cotidiana. Entonces también creo que las aprendemos a difuminar muy bien por, te digo, el sistema, pero también como una forma o estrategia de supervivencia. Me gusta mucho, la verdad es que me abrió un panorama de la disciplina muy diferente, o sea, me abrió una perspectiva donde yo incluso pude trabajarme, porque yo salí de la universidad sin siquiera saber si quería ser psicóloga. O sea, dije, es que esto no me gusta. O sea, desde que yo no veo una referente mujer, yo no sé si voy a poder hacer esto. Y la psicología te permite incluso reconocerte en ella y decir, sí es cierto, eso también se trata de mí, ¿no? Se trata de mi estructura como mujer y empiezas como todo el proceso. Y la verdad es que lo tuve que hacer fuera de las instituciones o como de la información que está dentro de la academia, porque yo antes pensaba que eso era lo que hacía válido un estudio, ¿no? Que estuviera avalado por la CEP, por la UNAM, por el Politécnico, y me permitía abrirme a esta postura de espacios, no sé, como ímpetu, que hace cursos fuera de la institución, y me di cuenta que es una forma incluso de aprendizaje muy diferente. Entonces sí es un recorrido bastante interesante y te permite pues dilucidar todas estas visiones, ¿no? O sea, desde los diagnósticos hasta cómo es enseñada la psicología, hasta cómo aplicarla dentro de la psicología con perspectiva. A mí me encanta que una psicóloga diga lo que acabas de comentar en el sentido de no voy a trabajar con grupos de personas que no conozco o que no dimensiono su realidad. Yo siempre he creído que un psicólogo o una psicóloga tiene mucha responsabilidad, claro, en el sentido de yo no me imagino teniendo como psicóloga a una persona sin criterio o sin ningún, como tú dices, sin una ética y que solo me vean como la paciente que me ve cada semana para pagarle 500, 600, 700 pesos y párale de contar, ¿no? Es bien delicado, creo yo, y yo me he planteado que si yo regreso a alguna terapia psicológica, no va a ser con cualquier terapeuta, definitivamente. Claro. Porque ya también uno busca otras cosas, conociendo un poco de la realidad, lo que tú dijiste. El feminismo te jode, pero también te abre otra vida, ¿no? Y es cierto, o sea, no vas a querer regresar con alguien que te esté condenando y que esté señalando tus emociones y que las esté enjuiciando o que simplemente no tenga el criterio para darte una herramienta que sea lo más efectiva posible en este mundo como el que vivimos. Sí, por eso es un mercado que, les digo, se gana bien siendo psicóloga, pero se gana muchísimo más lucrando con las emociones de las personas. Qué triste. ¿No? O sea, sí, qué triste. Por eso cuando veo, hasta incluso hoy justo tuve a una usuaria nueva y me decía, es que yo fui con un hombre que literal me dijo que, pues, ¿qué haces ahí? ¿No? O sea, siempre cuando yo le decía que me hacía una violencia, decía, ¿y por qué no te vas? O sea, lo revictimizante, sí, y que te lo diga un profesional, que le tienes más estima o más credibilidad y digas, pues sí, estoy tonta, ¿no? O sea, para no darme cuenta de estas visiones, entonces tengo un problema. Y eso es algo que llega el feminismo y te dice, espérame, hay textos, videos, muchas cosas donde te das cuenta que hay una mujer que se reconoce como tú y otra, que vive en Canadá, en Estados Unidos, en Guatemala, en Bogotá. O sea, que están viviendo realidades así. Entonces, eso es lo que yo siempre también les pido a las psicólogas y a las usuarias también, que si van a ir a terapia, único requerimiento mínimo
es que sea mujer, ¿no? O sea, es como, no te vayas en otras realidades, porque yo también digo, en algún punto di terapia a hombres y no entendía nada de lo que me decían, ¿no? Yo estaba así como, ¿y qué les digo? O sea, ni siquiera tengo una realidad que se le asemeje. Y la verdad es que llegamos en este punto donde, pues, lo que sea. Y yo me salí precisamente, creo que te iba a contar, ¿saben? Que yo me salí de ese espacio de trabajo porque vivía explotación y era como, atiende lo que sea. O sea, con que tengas dinero, atiende lo que sea. Atendí terapia de pareja, atendí a hombres, atendí niños, adolescentes, ancianos. Estaba deshecha, o sea, estaba muy mal con mi trabajo. Y decía, es que ni siquiera soy congruente, ni sé qué decir. O sea, realmente es un dolor que no sé comprender y no... Pues lo único que te puedo brindar es escucha, un espacio seguro para desahogo y ya. Pero me tuve que salir de ese espacio porque yo estuve dentro de esa industria de la psicología y mi jefe decía, es que esto es un negocio. Y yo, la salud mental de las personas no debería estar en negociación. Pues no. O sea, realmente, por eso precisamente es importante visibilizarlo desde la ética. Así que mínimo a todos los que nos están escuchando es que sea una persona que también te sientas empatizada con una realidad similar, ¿no? O sea, que estamos viviendo ideas a lo mejor más contemporáneas, similares en ciertos contextos, pues que te permitan ahí sentirte identificada también con ese proceso. Yo creo que es este conflicto constante como entre, bueno, son profesionistas y tienen su título y tienen, no sé, su maestría, su doctorado, lo que quieran, tantos títulos como tengan, y al mismo tiempo, cómo la educación sí ha estado, pues de alguna forma orientada también por estos intereses económicos, y entonces también las mismas personas egresadas de esas carreras, en general en la salud, no solo la salud mental, ves como sí existe esta tendencia de, bueno, esto es lo que dice el libro, ¿no? Y no me voy a ir a explorar estos otros espacios. Y pienso pues en diferentes formas que se pueden acompañar un proceso de terapia, ¿no? Pienso en los círculos de mujeres, que a lo mejor no vas con una profesionista o no estás en ese proceso ahí, pero a la par puedes encontrar en un espacio como los círculos de mujeres otro tipo de escucha donde justo ves que la problemática que tú estás viviendo no solo la vives tú, aunque las circunstancias sean muy particulares de tu contexto, pero ya puedes ver que no solo tú te sientes inconforme con tu cuerpo, ya puedes ver que no solo tú tienes ese tipo de problemas con tus parejas, ya ves que no solo a ti te gustean, no solo a ti, no sé, de pronto te aplican esta violencia psicológica para convencerte de cosas, no solo a ti te dan estos pretextos, no solo a ti te tratan así en el trabajo, etcétera, y que bueno, que también es parte de por qué queríamos hacer este podcast y hablar con más mujeres, ¿no? Para darnos cuenta de estas ideas que ya están por nuestras cabezas y más bien tratar de llegar a un encuentro, ¿no? De encontrarnos. Sí, no lo había pensado en eso y yo creo que hubiese sido un buen nombre del programa, así como un círculo de mujeres. No lo sé, o sea, porque al final de cuentas tienen mucha razón. O sea, la única forma de comenzar a generar ruido en ese sentido, incluso en nosotras mismas, es compartir y espejearnos en la otra. O sea, por ahí también lo decía Marcela Lagarde, o sea, de alguna forma en esta cuestión de la sororidad incluso tenemos que reconocernos desde nuestras necesidades, desde nuestras carencias, desde nuestras violencias. Y de ahí radica la importancia de la sororidad. O sea, no solo es porque nos llevamos bien, sino porque también hay un reconocimiento de lo que es ser mujer en una sociedad como la nuestra. Sí. O sea, no es en vano que existan estos círculos de mujeres, no es en vano que surja ruido violeta, pues, o sea, no. La finalidad es acompañarnos también en este proceso e incluso digo, no somos acá terapeutas ni nada, pero pues es tal vez también lo más cercano al ser escuchadas, ¿no? Al alzar la voz, lo que tú decías al inicio del programa. Y la verdad es que en la salud mental, como todo de muchas mujeres y de la realidad como mujer, es que se ha quedado en el ámbito privado, ¿no? Exacto. O sea, se ha quedado en el tendedero de tu casa con tu comadre y ya no puedes decir más de esta persona abusadora. La otra vez, precisamente, yo decía, ¿cómo se organizan las marchas, no? ¿Cómo se empezó a politizar y alzar la voz en esto? Y decían, literalmente, hasta la azotea donde las mujeres lavaban su ropa y se empezaron a comunicar, oye, esto que pasa también me sucede a mí, ¿no? O sea, esto también, ¿sabes qué, fulanita? Hasta que las mujeres pudieron tener conversación entre ellas
es que se empezó a levantar la voz en muchos espacios de lucha y demás. Entonces, ya ven que yo les preguntaba en un principio, ¿no? ¿A quién les conviene que el malestar se quede de forma individual, ¿no? O sea, si nada más eres tú porque estás loca y tomas antidepresivos, ya no hace eco precisamente, ¿no? Ya no sale a impulsar otras voces. Pero cuando lo empiezas a socializar y lo empiezas a conversar, hasta incluso como forma de supervivencia como animales que somos, el tener una población que te haga segunda en este espacio y que sepas que no estás sola. Desde ahí siempre he pensado que en las situaciones de violencia incluso, ¿cuál es la diferencia entre que esa situación se convierta en trauma o se convierta en una experiencia desagradable? El acompañamiento. O sea, es fundamental que una persona tenga un acompañamiento empático y que pueda ser, como dices, escuchada, que sonará muy poco, pero en una sociedad que no escucha y que no se comunica entre tantos medios de comunicación, la escucha tiene una valía tan fuerte porque te permite incluso desahogo, te permite reflexión, te permite contraponer ideas, crecer, hacer amistades, hacer un espacio ahí crítico. Y la verdad es que ya desde esa herramienta, pues muchas mujeres incluso vienen a eso, ¿no? O sea, me han dicho, es que lo que quiero es que me escuches, ¿no? O sea, no quiero que me des tu opinión de psicóloga, no quiero que me saques de aquí, solamente quiero que estés. Y no me dejan ni hablar así la hora completa hablando yo. Te voy a dar tu hora de escucha porque realmente es tan necesario. Luego soy la única con la que tienen contacto en días, en semanas o en meses, ¿no? O sea, mujeres que están recluidas a sus espacios y que tienen que tomar terapia en el sótano, en el baño, ¿no? Abriendo la llave. O sea, las mujeres buscan estrategias para seguir formándose desde esta postura porque no tienen acceso desde otra manera, ¿no? Hasta a veces hacemos trueque dentro de la psicología, hacemos mucho eso de ¿qué haces? No, pues vendo tal cosa, ¿no? O hago macramé o lo que sea. Dame algo para que te sientas con la valía de producción y te doy terapia, ¿sabes? O sea, desde otras posturas de también acercarles el servicio a ellas. Oye, pues esto es, o sea, nos abre otra perspectiva, como bien dices, o sea, la terapia con perspectiva feminista yo no lo había pensado, pero claro, o sea, ¿por qué no abrir estas otras oportunidades hacia las mujeres en un ámbito en el que es bien necesario trabajar, que son las emociones, la salud mental, pero como tú bien dices, también que las mismas mujeres, si no tienen la posibilidad, pues reconozcan en sí mismas que tienen formas también de poder intercambiar, ¿no? Porque también esa es otra de las cosas que en este mundo productivista nos han dicho, bueno, pues ¿qué sabes hacer? ¿No? O sea, si no trabajas es que no sabes hacer nada. O que no vales. O que no vales, efectivamente. Entonces, en este sentido, qué padre, honestamente, bueno, qué mal. Llevo varias veces. Yo no sé. Primero le cambias el nombre al programa y luego esto. Entonces, de alguna forma, pues está bien padre, bien maravilloso, bien maravilloso, que abras esta oportunidad para con las chavas, con las mujeres. La verdad es que sí. Incluso te da un sentido de responsabilidad, ¿no? Ajá. O sea, que también haya un cierto coste, aunque sea simbólico, también te pone un sentido, ¿no? Porque algo que también decíamos es que es mi comadre, pero yo se la pago porque no tiene dinero. Y es como, aunque me vaya a dar un algodón de azúcar, no importa, pero que la mujer haga el esfuerzo de también tomar su terapia como un sentido de responsabilidad sobre sí misma, ¿no? Porque, a ver, algo que también me encanta mucho del trabajo con ellas es que para mí ser víctima es una experiencia, pero no es una identidad. Ándale. Y desde ahí las pones de pasiva, víctima, sumisa, a actívate, activista, ¿no? O sea, como el feminismo tal cual, ¿no? El activismo, les decía, no está directamente en las marchas, está en cada terapia, está en un límite emocional, ¿no? Está en cada espacio. Es donde las llevamos encaminando muchísimo en ese trabajo de qué vas a hacer tú. Porque luego llegan y dicen, no, pues mi esposo, mi vida, etcétera, y es muy desagradable y es muy desafortunado y te acompaño y soy empática con eso. Pero ¿qué vas a hacer tú? Sí. ¿No? O sea, ya nos dimos cuenta, spoiler, a nuestros 30 años ningún príncipe nos salvó, nadie nos va a rescatar, ¿no? Vamos a tener que hacerlo nosotras desde este acompañamiento con mujeres. Por eso precisamente la tribu, como estos espacios, ¿no? Los aquelarres, estar con otras mujeres te permite pues también este apoyo, este entendimiento de que pues nadie te salva, te acompañamos, que también es una postura muy difícil en psicoterapia con perspectiva feminista.
no te voy a salvar, te voy a acompañar a que te salves con las herramientas que tengas. Entonces sí, deconstruye muchísimas ideologías como la psicología tradicional, de que la psicóloga te dice qué hacer, te dice si está bien o está mal, que también buscan esas respuestas conmigo. Es como, está mal si regreso con el novio, está mal si dejo este trabajo, y yo, no te voy a decir, ni te voy a decir qué hacer. Te voy a sugerir y te voy a proponer y te voy a hablar de costos emocionales y te voy a dar estrategias para que llegues a tu objetivo, pero el objetivo lo pones tú. Solamente te encamino a que llegues a este propósito. Entonces sí las pone también de formas muy activas. Les digo, venir a terapia, al menos conmigo, con perspectiva feminista, no es cómodo, pero te pone en un punto importante. Pero necesario. Yo te quiero en la vida de todas las mujeres que están alrededor mío, pero yo sé que también, o sea, como tú lo dices, debe de haber mucha disposición también. Sí. Y estar con la mente abierta también, ¿no? Y que tan solo este último punto que tocaste, híjole, podría abrir otro episodio nada más sobre hablar de víctimas, ¿no? Lo voy a anotar. Sí, porque, o sea, sí existe esta parte como de, es una experiencia, no una identidad, y todo eso me parece súper valioso, pero también está la otra parte donde a muchas mujeres les cuesta reconocer esa experiencia de víctima. O sea, exacto. Yo no soy víctima, y es como que una resistencia, porque hay una asociación de esa palabra a veces como con debilidad, claro, o con, sí, como con otra connotación de sentirte menos, ¿no? Y yo creo que sí, eso da para muchísimo más a conversar, pero bueno, ya tenemos un panorama bastante amplio de cuál es la diferencia de tener una terapia y estar con una terapeuta con perspectiva feminista. Hace rato mencionaste que te explotó la cabeza cuando viste este tipo de publicidad sobre terapia feminista para todo el mundo, básicamente. Y yo creo que quizá me gustaría reforzar por qué la terapia feminista, con perspectiva feminista no es eso, que es más bien que es una terapia con esa perspectiva porque es por mujeres, para mujeres, sobre mujeres. Totalmente. Y no sé si dirías algo más. Sí. No, es que en realidad, pues a veces yo digo, ¿por qué nos cargamos de una lucha que, como les decía, ética? ¿No? O sea, el feminismo es para mujeres y desde la ética es como si yo fuera al LGBT y dijera, es mi lucha, ni me reconozco, ni me identifico, realmente no tengo nada que aportar, respeto el espacio, pero creo que es también desde esta ética decir, no, yo también quiero, pues trabájate tu espacio, ¿no? O sea, te doy el lugar, tu episodio, tu podcast, ¿no? Pero tienes que trabajar por tu propio lugar. Entonces, creo que es esa, incluso forzar, y les digo propaganda. O sea, ahorita lo que yo veo en estos de todos, para todes y demás, es muchísima publicidad y mucha vulgarización del movimiento feminista. Y hay que tener mucho cuidado porque yo veía la marcha del 8 y decía, estamos a nada de que la siguiente marcha vengan marcas con sus camiones como el Pride. Sí. No, o sea, yo dije, estamos a nada en que el feminismo se vuelva eso. Entonces, pues sí hay que tener cuidado mayormente porque es mercadotecnia, no tienen como un soporte. Y pues ahí el sentido crítico de la gente que los incite a leer y a buscar y a tener información sobre estos espacios. Y a escuchar y hacer ruido entre mujeres. Sí, hacer ruido violeta. Oye, pues muchas gracias, Majo, gracias por abrirnos la mente, el panorama y sobre todo en lo personal llegué con una expectativa de lo que íbamos a platicar, me voy con muchas ganas de seguir conociendo tanto la terapia con perspectiva feminista como conocer también el trabajo que haces y la propuesta que dice Sandra de tocar otros temas, creo que sí es válida y hay que dejarlos ahí pendiente porque yo creo que tienes mucho que dar para todas. Muchísimas gracias. Majo, quizá antes de que se nos olvide, tú tienes un proyecto súper bonito, por favor compártenos dónde te podrían encontrar, Ahí voy, porque les digo, soy muy mala con esto de las redes y los espacios públicos, no se me da mucho, pero se intenta. Le digo, es necesario, son espacios necesarios. Además va súper bien. Ahí voy. Estoy en Instagram y también en Spotify como Psic Majo Morales. Me pueden encontrar en esos 2 espacios y pues también si quieren agendar sesión y demás, pues ahí están los datos directos para poder contactarme.
Perfecto. En Spotify tiene, Sí, tiene ya varios episodios de su podcast que están muy buenos, se los recomendamos. Muy bien. Pues gracias Sandra por otra emisión más. Me encanta escuchar siempre a las mujeres, a ti me encanta escucharte también. Y pues nos vemos para la otra, ¿no? Sí, gracias a todas y todos, a todas las personas que nos escuchan. No olviden seguirnos en las redes sociales de Diario La República y pues denle seguir al podcast en Spotify, que vamos empezando y nos serviría mucho, mucho, mucho contar con su seguimiento en redes. Y que nos compartan si les gusta el contenido. Aunque no, también compartimos. Gracias, hasta luego. Bye. Bye.